Hay un momento en el libro de los jubileos que no aparece en tu Biblia. Ocurre después del diluvio. Las aguas han bajado. La familia de Noé ha salido del arca a tierra seca. La tierra está restaurada. Y el texto dice algo que ningún plan de catecismo dominical ha enseñado jamás. Los espíritus de los gigantes muertos, los Nefilim que murieron en el diluvio, no se habían ido a ninguna parte. Seguían aquí. El texto dice que empezaron a afligir a los nietos de Noé, a extraviarlos, a cegarlos, a matarlos. Noé lo ve suceder. Le ruega a Dios que ate a cada uno de ellos. Dios envía a sus ángeles a hacer exactamente eso. Y entonces una figura da un paso al frente y negocia. Su nombre es Mastema, príncipe de los espíritus. Se acerca a Dios con una petición que, cuando la lees en la lengua original preservada en los rollos del Mar Muerto, se lee como ningún otro pasaje de la literatura religiosa antigua. No suplica misericordia. No protesta contra el juicio. Presenta un argumento. Dice: «Déjame una décima parte. ¿Tengo trabajo que hacer?». Dios acepta. 9 de cada 10 demonios son atados y enviados al lugar de condenación. 1 de cada 10 permanece en la tierra. Mastema los supervisa. Y el libro de los jubileos lo sigue entonces a lo largo de 6 episodios distintos. Un registro operativo documentado de lo que ha hecho aquel al que conservó con ese permiso. Ese registro fue retirado del canon bíblico occidental en el Concilio de la Odisea, en el año 364 de nuestra era. Se encontraron 15 copias de jubileos entre los rollos del Mar Muerto, más copias que las de la mayoría de los libros que sí entraron en el Antiguo Testamento. La versión completa sobrevive únicamente en la Iglesia Ortodoxa Etíope, preservada en Kies, antiguo, en los monasterios de las tierras altas de Aksum y en los monasterios insulares del lago Tana, detrás de puertas por las que los turistas no entran. En los próximos minutos verás lo que el texto realmente dice. ¿Quién es Mastema en el registro manuscrito completo? ¿Qué nos dicen sus acciones documentadas a lo largo de 6 episodios en Jubileos sobre la figura que la Iglesia dejó de enseñar? ¿Y por qué aquel que fue conservado se describe con más precisión en esta escritura eliminada que en ninguna parte de la Biblia canónica? Si la historia bíblica prohibida te interesa, suscríbete. Cada semana entramos en lo que fue sacado de las Escrituras. Parte 1. Lo que ocurrió en Jubileos 10. El suceso está en el capítulo 10 del libro de los Jubileos, versículos 1 al 13. Para entenderlo, hay que saber lo que vino antes. En los capítulos 5 y 7, los vigilantes, los ángeles caídos, descendieron, tomaron esposas de entre las hijas de los hombres y engendraron a los Nefilim, una raza de gigantes que llenó la tierra de violencia. Llegó el diluvio. Los Nefilim fueron destruidos. Los propios vigilantes fueron atados en las profundidades de la tierra. Un suceso de confinamiento que el texto registra con lenguaje en tiempo presente, usando una construcción gramatical que indica un estado en curso, no un suceso concluido. Pero el capítulo 10 se abre con un problema que el diluvio no resolvió. Los gigantes estaban muertos. Sus espíritus no estaban contenidos. Jubileos 10, 1 a 2, en la traducción de James Van der Kam de 1989. Desde Notre Dame, el estándar académico extraído de los fragmentos hebreos de Qumran y de la tradición etíope completa, dice lo siguiente. En la tercera semana de este jubileo, los demonios impuros comenzaron a extraviar a los hijos de Noé, a llevarlos a la insensatez y a destruirlos. Los hijos de Noé. Segunda generación después del diluvio. Los espíritus ya están presentes y ya están activos. No metafóricamente. El texto especifica su método. Extraviar, cegar, matar. Son verbos operativos. El registro no es alegórico. Noé ve esto. Ora. Jubileos 10:3. Noé invoca al Señor, Dios de los espíritus de toda carne, usando un título específico, el Dios de los espíritus.
no una invocación genérica, y pide que no se permita a los espíritus malignos gobernar sobre sus descendientes. Dios responde ordenando a los ángeles, específicamente a los ángeles de la presencia y a los ángeles de la santificación, los dos órdenes angelicales más altos en el marco jerárquico de jubileos, que aten a todos los espíritus malignos. La instrucción es categórica, a todos ellos. Y aquí es donde Mastema entra en el registro. Jubileos 18. El ángel Rafael ha comenzado la atadura, y el texto dice: y el jefe de los espíritus, Mastema, vino y habló ante Dios. No se resiste, no niega lo que los espíritus han hecho. Presenta un argumento procesal. Señor, Creador, deja que algunos de ellos permanezcan ante mí, y que obedezcan mi voz. Y si ninguno de ellos me es dejado, no podré ejercer la autoridad de mi voluntad entre los hijos de los hombres, pues éstos están destinados a corromper y extraviar ante mi juicio, porque la obra de destrucción es grande. Dice: los necesito. Son para mi obra. Sin ellos no puedo ejecutar la función que se me asignó. Esa frase, la autoridad de mi voluntad, es precisa en el etíope. No es una súplica general para que los demonios persistan. Es una reivindicación de función institucional. Mastema argumenta que tiene un papel designado, que los espíritus retenidos son la fuerza de trabajo requerida para ese papel, y que la atadura completa le impediría ejecutar una función que, implícitamente, se supone que debe ocurrir. Dios concede la petición. Jubileos 10:11. Y dijo, que 1/10 parte de ellos permanezca ante él, y que 9 partes desciendan al lugar de condenación. 9 de cada 10. Atados, retirados, enviados a la misma ubicación que los vigilantes del capítulo 5. 1 de cada 10 permanece, asignado a Mastema, en la tierra, con una función. Y lo que sigue en el libro es algo que ningún otro texto antiguo canónico o ampliamente difundido ofrece: un registro caso por caso de lo que Mastema hizo con el permiso que se le concedió. Parte 2. ¿Quién es Mastema? El nombre. Mastema proviene de la raíz hebrea de enemistad u hostilidad, no el mal en abstracto, específicamente adversarial. Adversarial en sentido acusatorio, como un fiscal. Antes de que los rollos del Mar Muerto fueran descubiertos en 1947, la erudición occidental casi no tenía material de fuente primaria sobre Mastema. Aparecía en Jubileos, que la Iglesia occidental había excluido en el 364 después de Cristo. Aparecía en fragmentos dispersos. La mayoría de los comentaristas académicos lo trataban como una invención literaria judía tardía, una personificación del mal desarrollada durante el período intertestamentario para explicar el sufrimiento. Los hallazgos de Qumran desmantelaron esa postura. Los rollos del Mar Muerto produjeron un documento llamado el Documento de Damasco, CE en el catálogo académico, que es anterior a la era cristiana y usa el nombre de Mastema no como un recurso literario, sino como la designación de una figura que opera en oposición activa a los propósitos de Dios entre los hombres. El mismo papel funcional, la misma posición adversarial, la misma licencia en curso. Los rollos también produjeron 4 Q510 y 4 Q511. Los Cantos del Sabio. Son textos litúrgicos de conjuro, la versión de la comunidad de Qumran de las oraciones de protección, compuestos específicamente para guardarse contra los espíritus de Mastema. Nombrados, señalados. No son ensayos teológicos, son textos operativos compuestos contra un adversario específico y nombrado, y contra su fuerza de trabajo retenida. Y está 11 Q11, los salmos apotropaicos. 4 salmos diseñados para ser recitados contra los demonios, contra los espíritus que Mastema retuvo bajo su licencia. John Strugnell, que trabajó en las asignaciones de fragmentos de Qumran junto a Milik en la década de 1950, señaló en su comentario publicado sobre 4 Q510 que el material de Mastema en Qumran
refleja un marco demonológico coherente y desarrollado de forma sistemática. No una curiosidad periférica de la comunidad, sino una categoría teológica central. Esto es lo que la enseñanza institucional sobre la figura de Satán se ha negado de forma consistente a abordar. La palabra Satán en la Biblia hebrea es una función, no un nombre propio. Significa el acusador, el adversario. La palabra aparece como sustantivo común en múltiples textos canónicos. El libro de Job la usa con artículo definido, el adversario, como título de una figura que se presenta ante Dios, que ha estado recorriendo la tierra y que pide permiso para afligir a un hombre justo. Mastema es lo que ocurre cuando lees la tradición manuscrita completa que explica quién ocupa esa función, bajo qué autoridad, en qué términos y con qué fuerza de trabajo retenida. La Iglesia no retiró una leyenda. Retiró el registro que explica el mecanismo que el canon describe, pero nunca nombra. Parte 3. La cadena de testigos. La negociación en Jubileos 10 no es un pasaje aislado. El mismo marco, el origen de los demonios a partir de los Nefilim muertos, la función adversarial, la retención autorizada, aparece a lo largo de 4 documentos antiguos independientes, en 3 lenguas. Primero de Enoc, capítulo 15, proporciona el fundamento teológico. El texto dice explícitamente: los espíritus de los gigantes, los que murieron en el diluvio, no murieron con sus cuerpos. Sus espíritus persistieron. El texto los describe afligiendo, oprimiendo, destruyendo. El capítulo 15 de Primero de Enoc es la declaración doctrinal de la que Jubileos 10 es el suceso narrativo. Primero de Enoc se encontró en 11 manuscritos en Qumran. Los fragmentos arameos que Joseph Milik retrasó durante 2 décadas antes de publicarlos en 1976 confirman el mismo marco demonológico presente en la tradición etíope. El libro de los gigantes, preservado en arameo en Qumran en 4 Q530, 4 Q531 y 4 Q532, manuscritos que nunca pasaron por la iglesia etíope y estuvieron sellados en jarras en Qumran hasta 1947, describe las muertes de los Nefilim y el problema teológico que esas muertes crearon. Los fragmentos están dañados. Lo que sobrevive confirma el mismo marco. Los gigantes mueren en el diluvio. Sus espíritus persisten como una categoría distinta, y su estatus después de la muerte es el problema teológico operativo que Jubileos 10 resuelve mediante la negociación de Mastema. El Génesis apócrifo, 1 Q20 en arameo, preservado únicamente en Qumran, contiene la oración de Noé contra los espíritus que afligen, desde una perspectiva narrativa en primera persona. Noé orando contra espíritus que ya están operando entre los de su casa. La misma oración, el mismo problema, en una tradición lingüística distinta sin historia de transmisión compartida con Jubileos. 4 documentos: hebreo, arameo, ge'ez, 3 continentes de copia. La negociación en Jubileos 10 no es una invención etíope. La evidencia de Qumran precede a la tradición etíope en más de 1000 años y preserva el mismo marco estructural, y hay un paralelo con el que la tradición teológica dominante no quiere lidiar directamente. El adversario, en el prólogo de Job, la figura que se presenta ante Dios habiendo ido y venido por la tierra, que pide permiso para afligir a un hombre justo, que recibe ese permiso bajo límites especificados, está desempeñando una función idéntica a la de Mastema en Jubileos 10. Presentarse ante Dios, formular un argumento acusatorio, recibir una licencia para operar contra un sujeto humano. El libro de Job está en el canon. La figura de Job nunca es nombrada, nunca es explicada, nunca recibe un origen, nunca se le muestra una fuerza de trabajo, nunca se le sigue a lo largo de la historia posterior. Jubileos le da un origen en la oración de Noé, una negociación, una fuerza de trabajo retenida de 1 de cada 10, y un historial de casos documentado a lo largo de 6 episodios registrados. La Iglesia conservó a la figura.
retiró el registro que la explica. Parte 4. El registro operativo. Lo que hace a Jubileos estructuralmente único, lo que lo separa de cualquier otro texto religioso antiguo en el registro manuscrito sobreviviente, es que no se detiene en la negociación. Sigue a Mastema. Jubileos 11:5. La generación de Taré, el padre de Abraham. El texto registra: el príncipe Mastema envió cuervos y aves a devorar la semilla que se sembraba en la tierra, con el fin de destruir la tierra y despojar a los hijos de los hombres de su trabajo. Está dirigiendo a sus espíritus retenidos en un acto de perturbación agrícola. El texto nombra el mecanismo: cuervos, aves, consumir la semilla antes de la cosecha. No una metáfora de la dificultad espiritual. Una acción material específica atribuida a un agente autorizado específico, que opera dentro de una licencia concedida específica. Jubileos 17:16. La prueba de Abraham. El Génesis 22 canónico presenta a Dios como el originador de la orden de sacrificar a Isaac. Jubileos registra una secuencia de sucesos distinta. El texto dice: y el príncipe Mastema vino y habló ante Dios y dijo: Abraham ama a Isaac su hijo, y se deleita en él sobre todas las cosas. Ordénale que lo ofrezca como holocausto sobre el altar, y verás si cumple esta orden. Eso no es Dios probando a Abraham de forma espontánea. Es Mastema formulando una petición acusatoria, proponiendo la prueba, y Dios permitiendo que se lleve a cabo. El paralelo estructural con el prólogo de Job es exacto. El adversario inicia. Dios permite. El sujeto humano se somete a la prueba que el adversario diseñó. Jubileos 18:9. Abraham aprueba. No sacrifica a su hijo. El ángel interviene. Y el texto dice: y el príncipe Mastema fue avergonzado. Está presente en la Akedah. Está observando. Pierde el argumento que él mismo inició. Jubileos 48, 2-3. Las plagas de Egipto. Aquí es donde la supresión de Jubileos tiene su efecto teológico más trascendental. El texto dice: y el príncipe Mastema ayudó a los egipcios y endureció sus corazones y los hizo obstinados, y el plan fue tramado por él para hacer mal a Israel. El endurecimiento del corazón del faraón. Uno de los pasajes teológicamente más difíciles del Antiguo Testamento canónico. El que ha generado siglos de debate académico y teológico sobre el determinismo divino, el libre albedrío humano y el carácter de Dios. Jubileos lo explica como la actividad de Mastema, operando dentro de la licencia concedida en el capítulo 10, actuando contra los intereses de Israel dentro de su función autorizada. Y Jubileos 48:12. El cruce del Mar Rojo. Y el Señor nuestro Dios lo arrojó en medio de los egipcios, y él y toda su hueste iban detrás de ellos, y Dios lo ató para que no pudiera acusar a los hijos de Israel en el día de su cruce. Dios refrena a Mastema, no permanentemente, temporalmente, para el cruce. Después, el freno se levanta. El patrón a lo largo de los 6 episodios documentados es el mismo. Mastema inicia o asiste, propone pruebas, endurece la resistencia, dirige a sus espíritus retenidos contra objetivos específicos. Opera dentro de un marco de permiso concedido en la oración de Noé, en el capítulo 10. La Biblia canónica contiene los efectos de cada uno de estos episodios. El endurecimiento del corazón del faraón está en el Éxodo. La prueba de Abraham está en el Génesis. El adversario que pide permiso para afligir a un hombre justo está en Job. Pero la Biblia no contiene la negociación que autorizó al adversario a operar. No contiene al 1 de cada 10 retenido por acuerdo. No contiene el registro operativo documentado de lo que esa fuerza retenida ha hecho. Ese registro está en el libro que el Concilio de la Odisea retiró en el 364 después de Cristo. Parte 5. Lo que se ocultó en la traducción. Robert Henry Charles publicó su edición inglesa de Jubileos de 1902
a partir de un conjunto limitado de manuscritos etíopes. Era un erudito serio para los estándares de su época. Pero los pasajes sobre Mastema, en particular el lenguaje de negociación del capítulo 10, surgieron de una base textual más delgada que la que llegó a estar disponible en la segunda mitad del siglo XX. Cuando James Van der Kam publicó su traducción de 1989 en Notre Dame, basándose en una base manuscrita Yehes, más amplia, y cotejándola con el hebreo de 4, Q216 de Qumran, los pasajes sobre Mastema se volvieron más nítidos. La frase, la autoridad de mi voluntad, el argumento central de Mastema, en 10.8-9, se vierte con una precisión funcional en Van der Kam que las traducciones anteriores comprimieron o suavizaron. La implicación específica de esa frase es lo que las traducciones anteriores aplanaron. Mastema no está suplicando que los demonios sigan existiendo en algún sentido vago. Está presentando un argumento funcional. Tiene un papel. Los espíritus retenidos son su fuerza de trabajo operativa, y el papel presupone su presencia continua en la tierra. La formulación etíope carga con un peso institucional. Mastema describe una función. Lo que ocurre cuando aplanas esa frase en la traducción es que la negociación parece la de un villano suplicando ventaja. Lo que la lengua original describe está más cerca de un funcionario fiscal argumentando que retirarle a sus investigadores le impediría ejecutar su mandato. No son la misma imagen, y la diferencia entre ellas cambia las implicaciones teológicas de todo lo que Mastema hace en los capítulos 11, 17, 18 y 48. La Iglesia no suprimió una historia sobre un adversario fugado que opera en desafío a Dios. Lo que el texto describe, cuando lees la lengua completa preservada en 4, Q216 y en los códices Yehes, es una función adversarial que opera dentro de una estructura de permiso, una estructura que el propio Dios aceptó cuando Mastema presentó su argumento en la oración de Noé. Esa es una imagen teológica considerablemente más complicada que la que enseña la tradición canónica, y es la imagen que el concilio de 30 obispos, en el 364 después de Cristo, decidió retirar de las Escrituras. Parte 6. La supresión. La exclusión de jubileos del canon occidental es inseparable de la supresión más amplia de la literatura enóquica. Primero de Enoc, el libro de los gigantes, el material arameo de los vigilantes. Estos textos forman un único marco teológico coherente. El descenso de los vigilantes genera a los Nefilim. Los Nefilim mueren y sus espíritus persisten como demonios. Mastema negocia para retener una décima parte de ellos, y esos espíritus retenidos operan a lo largo de la historia documentada bajo su licencia. En el concilio de la Odisea, en el 364 después de Cristo, 30 obispos produjeron la lista canónica que cerró la puerta a todo este marco. La justificación declarada fue el contenido excesivo sobre los ángeles. El efecto operativo fue la eliminación de cada texto que proporcionaba un mecanismo para la función adversarial, explicaba su origen, documentaba su fuerza de trabajo y rastreaba su actividad a lo largo del período precanónico. Jerónimo, componiendo la Vulgata latina hacia el 400 después de Cristo, se refirió a jubileos por su título alternativo, el Pequeño Génesis, y lo clasificó como apócrifo. Nunca entró en la Biblia latina. Agustín, en La Ciudad de Dios, argumentó contra todo el marco del descenso angelical en Génesis 6, y la literatura que dependía de ese marco, Jubileos, primero de Enoc, el libro de los gigantes, perdió su peso institucional en la tradición occidental durante más de 1000 años. La Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Etiopía no aceptó ese consenso. Jubileos siguió siendo canónico en Aksum. Los copistas Yehes preservaron el texto completo a lo largo de generaciones en scriptoria monásticos que operaban enteramente fuera de la supervisión de Roma o de Constantinopla. Mientras la tradición occidental olvidaba que el libro existía, los monasterios de las tierras altas de Etiopía lo copiaban, capítulo a capítulo,
generación tras generación, manteniendo intacta la negociación de Mastema, intacto el registro operativo, intacta la retención de 1 de cada 10. Los rollos del Mar Muerto confirmaron que lo que la iglesia etíope preservó no era un embellecimiento medieval. Los manuscritos hebreos y arameos de Qumrán, copiados en el siglo II antes de nuestra era, coinciden con los códices Ge'ez, copiados en el siglo XIV de nuestra era, con una fidelidad extraordinaria en los pasajes sobre Mastema. 1500 años de transmisión, 3 continentes, 3 lenguas, el lenguaje de la negociación, el argumento funcional, la fracción de 1 de cada 10, preservados sin variación significativa. Y luego está el material arameo que Yosef Milik recibió en la década de 1950 y retuvo durante 4 décadas. Los fragmentos del libro de los gigantes, 4 Q530, 4 Q531, 4 Q532, el marco demonológico que conecta la tradición de los vigilantes con la fuerza de trabajo retenida de Mastema. Milik publicó porciones. Otras las guardó en privado. Murió en París en 2006. Sus notas están en el archivo de la École Biblique de Jerusalén, en parte divulgadas, en parte no. Florentino García Martínez, de la Universidad de Groninga, y James Van der Kam, de Notre Dame, han trabajado durante décadas para completar lo que Milik no terminó. El trabajo no está completo. El patrón es lo que es. El material que proporciona el registro operativo completo de quién es Mastema, de dónde vino, qué licencia posee y qué han hecho sus espíritus retenidos. Ese material ha sido retrasado, retenido y publicado parcialmente de forma consistente, y nunca ha entrado por completo en el registro público.